el capítulo 6 del libro de Hechos, capítulo 6 de Hechos, y es un capítulo muy especial. Empieza la historia de un personaje también muy especial, y bueno, en mi caso tiene que ver conmigo en cierta forma, por el nombre, pero vamos a ver un poquito el contexto de toda esta historia. Como en cada momento, en cada lugar, cuando la obra de Dios avanza, entonces hay salvación de almas, pero también empiezan a surgir los conflictos. Obviamente el enemigo no se va a quedar quieto, de brazo cruzado, y va a haber ataques directos, va a haber ataques indirectos, va a usar nuestra carnalidad para frenar la bendición de Dios. Ya en el capítulo 5 habíamos visto la deshonestidad que había en dos de sus miembros, que fue juzgada duramente por el Señor, y también el comienzo de la persecución, o el seguir de la persecución, se hacía cada vez más fuerte. Y en este capítulo vamos a volver a ver problemas. Los hay de adentro y los hay desde afuera. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los problemas desde adentro en la iglesia. Entonces, Hechos, capítulo 6, vamos a leer los primeros 7 versículos. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces tenemos la primera parte, el primer punto sería los problemas desde adentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema? La iglesia había crecido exponencialmente. Ya en el capítulo 4:4 había 5.000 creyentes, y para este momento se calcula que había alrededor de 20.000 creyentes. Una de las razones por las cuales la iglesia, esta iglesia, esa primera iglesia crecía de una forma tan pujante, se debía simplemente a que seguían las enseñanzas del Señor Jesucristo, predicando el evangelio, haciendo discípulos. Y cada discípulo hacía más discípulos. Entonces era más que sumar miembros, era una multiplicación de miembros. Ahora bien, al haber tantos creyentes, muchos de ellos recién convertidos, también se multiplicaban las necesidades bien prácticas dentro de la iglesia. Y allí surgió el problema de que ciertas viudas eran descuidadas en la ayuda que se le daba. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios había puesto mucho interés en el cuidado de las viudas. Varias veces aparece inclusive esto en la ley. Los fariseos muchas veces ignoraban estas ordenanzas, siendo criticados por ello por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, en la iglesia recién surgida, también se había demostrado el amor hacia los necesitados de toda índole. Lo habíamos visto en el capítulo 2, 45, en el 4, 34. O sea, se observaba donde había miembros con necesidad y se actuaba. O sea, una iglesia dinámica en muchas áreas y también en la asistencia social. Pero con el aumento impresionante de los creyentes y por ende también de necesitados, surgió entonces un problema. Todos los días se ayudaba a las viudas con sus necesidades básicas desde un fondo común recogido por las donaciones de diferentes miembros y, bueno, gente que había puesto mucho dinero, ¿no? Pero pareciera que hubo una especie de descuido o preferencias en el trato dependiendo del origen de la viuda.
Estaban los creyentes que eran judíos que habían nacido en la tierra de Israel. Pero también había judíos que habían nacido en otras regiones del Imperio Romano y luego se habían radicado en Israel. Eran todos judíos, pero como estos venían de otro trasfondo, eran los judíos llamados helénicos o griegos con una influencia más bien griega. Ya dentro de la sociedad, sobre todo allí en Jerusalén, había una marcada diferenciación. Y los que venían con ese trasfondo helénico a veces traían algunas cuestiones de la cultura griega que no era bien visto por los judíos allí en Jerusalén. Entonces, sea como fuera, cuando se convirtieron estos judíos de los diferentes lugares, algo de eso quedó, algo de esa tensión quedó y por alguna razón, entonces, las viudas con un trasfondo de nacimiento fuera de Israel, entonces fueron descuidadas. El problema era real. Ahora, aun si se estuviera cometiendo una injusticia, haciendo acepción de personas, surgió algo más peligroso todavía para esa incipiente iglesia. Allí dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Creo que los historiales de las iglesias se encuentran repletos de tristes y hasta trágicas historias donde se dio lugar a este tipo de actitud. Aunque la razón puede ser muy valedero, aunque haya habido una tremenda injusticia, no es esta la forma de encarar un problema. Esto solo destruye la comunión, separa a los hermanos, produce división de iglesias, aparte de un montón de reacciones carnales más. El problema estaba creciendo y si no se actuaba con rapidez, la bola se convertía en una avalancha que arrasaba con todo y con la bendición de Dios, el fruto y el testimonio de esta nueva iglesia. No en vano, Dios advierte en Proverbios 6, 16 y 19 que existen 6 cosas que Dios aborrece, pero la séptima la abomina. ¿Y cuál es esa? El que siembra discordia entre los hermanos. Cuidemos mucho el tema de la murmuración. No le demos lugar. El diablo es especialista en esto, inclusive la palabra diablo justamente es eso, el acusador, es el acusador de los hermanos, es su profesión. Entonces no le saquemos trabajo al diablo prestando nuestra lengua o nuestros oídos a la murmuración. Cuando hay un pecado sabemos muy bien lo que hay que hacer. No es hablando por atrás que se solucionan las cosas. No, cuando hay un problema entre hermanos, hay que ir y hablar con el hermano. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó allí en Mateo 18. Buscar el uno a uno y si esto no se consigue una solución, bueno, llamen hermanos espirituales para que acompañen esta situación para poder arreglarla. Y de última, bueno, se presenta a la iglesia. Entonces vemos en primer lugar, hay un problema. En segundo lugar, hay una prioridad. En el caso de este problema, vemos que los apóstoles actuaron enseguida frente al problema que estaba surgiendo. Ellos no podían encargarse del reparto allí, de la ayuda necesaria. Ellos tenían otra prioridad, y esto es lo que justamente presentan allí en el versículo 2, la segunda parte dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No era correcto que dejaran en el sentido de abandonar el ministerio de la enseñanza de la palabra para dedicarse a servir a las mesas. Hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Qué significa esto de servir a las mesas? No era dar la copa de leche o servir el plato de comida. Probablemente no haya sido esto, sino más bien era la administración de fondos que luego se repartían desde mesas hacia esas viudas. O sea, cada viuda llegaba y recibía la donación, la ayuda necesaria para que pudiera comprar lo necesario para vivir. Por todo el contexto, pareciera que las viudas helénicas eran descuidadas entonces en ese reparto de dinero para el sustento diario. Ahora, en el versículo 4 todavía hay un énfasis de parte de los apóstoles diciendo que ellos tenían que persistir en la oración y el ministerio de la palabra.
Esa palabra persistir significa algo que se anhela muchísimo, algo que se hace diligentemente, constantemente, algo a lo cual se adhiere estrechamente. Por lo tanto, vemos que la acción principal de los apóstoles, a la cual ellos tenían que estar adheridos, en lo cual tenían que invertir mucho tiempo y esfuerzo, era en la enseñanza de la palabra y las oraciones. Tenían que, obviamente, dedicarle tiempo a ello, colocar las prioridades en el lugar apropiado. Entonces, tenemos un problema, tenemos la prioridad de los apóstoles y luego viene la propuesta de ellos. Entonces, proponen a la multitud de creyentes que escogieran a hermanos que pudieran estar al frente de esta tarea para solucionar el problema. Por lo tanto, vemos varios grupos de acción. En primer lugar están los apóstoles que toman riendas en el asunto, no dejan que el problema circule y haga un daño mayor, y buscan colaboradores. Hacen partícipes a la iglesia, o sea, señalaron lo que tenían que hacer y luego dirigieron esa elección, pero esa fue llevada a cabo por los creyentes. Y la iglesia reaccionó en forma positiva, aceptó a ser involucrada en esa designación. Y luego tenemos el reconocimiento de los colaboradores. Para ese reconocimiento, los apóstoles habían puesto 5 características que aún hoy en día son llamativas y necesarias para el liderazgo de la iglesia. En primer lugar, tenían que ser varones, dice allí. La palabra varón allí en el original justamente es lo contrapuesto a mujer. O sea, tenían que ser hombres en el sentido masculino, en contraposición a lo que es las mujeres. Tenían que ser creyentes de la misma iglesia, hermanos de entre vosotros. Obviamente el liderazgo tiene que surgir de la propia iglesia. Tenían que tener, en tercer lugar, buen testimonio, o sea, una buena reputación, éticamente intachables, o como luego lo vemos en las cartas de Timoteo y Tito, irreprensibles, o sea, que no tuvieran algo de donde alguien se pudiera agarrar y señalar, mira, acá algo tiene en su vida. Y a su vez también tenían que ser llenos de Espíritu Santo, o sea, hermanos espirituales. Es que la iglesia espera líderes espirituales. Y a su vez, en quinto lugar, tenían que ser llenos de sabiduría. O sea, no solo tenían la sabiduría espiritual, sino también la adecuada para encarar esta tarea específicamente, que era la administración de fondos. Ahora bien, los hombres reconocidos por estas características resultaron ser judíos, pero con nombres griegos. O sea, evidentemente eran de esos judíos que habían nacido en otras localidades fuera de Israel y luego se habían establecido allí. En primer lugar es nombrado Esteban y luego Felipe, que son los únicos 2 que luego aparecen en otros pasajes del libro de Hechos, porque los otros 5 solo aparecen en este pasaje. Ahora, de Esteban todavía se añade que era un hombre, como dice el versículo 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Sabemos de Esteban y de Felipe que ambos eran evangelistas. Esteban todavía alguien muy, muy bueno para la defensa de la fe. Como veremos luego, un testimonio maravilloso en el capítulo 7. Y su martirio, sabemos que Esteban luego fue apedreado, fue el catalizador, impulsor de un movimiento evangelístico sin precedentes. Felipe estuvo sirviendo en esa región despreciada por los judíos en líneas generales, que era Samaria, y luego fue camino al desierto a predicarle al africano, y luego lo vemos sirviendo en la zona costera del mar Mediterráneo, o sea, los lugares donde los judíos autóctonos de Israel no iban en primer lugar. De los demás, como ya dije, no tenemos información bíblica. Hay alguna información en las tradiciones, en algunos escritos de los padres de la iglesia, pero no cuestiones bíblicas. Ahora, luego vemos que la multitud presenta estos 7 hermanos
frente a los apóstoles, quienes aceptaron esa designación y como muestra de ello les impusieron las manos orando por ellos. ¿Qué significaba esto? ¿Estaban impartiendo algún poder especial? No, no, no. La imposición de manos, básicamente en este sentido, significa la confirmación, la identificación y la designación formal para este ministerio. O sea, estaban apoyando el reconocimiento de estos hermanos. Aunque algunos ven en este pasaje la elección de los primeros diáconos o el origen del ministerio del diaconado, no pareciera ser tanto así. Es correcto que la palabra servir a las mesas, allí la palabra servir es diaconeo, de donde surge luego justamente la palabra diácono o diaconía, pero en el versículo 4 encontramos la misma expresión en cuanto al ministerio de la palabra. O sea, la palabra ministerio ahí es diaconía. Entonces, esto lo hacían los apóstoles y los apóstoles no eran diáconos. Entonces, evidentemente esto no es la institución del diaconado como tal. Recién lo vemos instituido en Filipenses 1:1, cuando Pablo desde Roma escribe a la iglesia de Filipo, allí saluda a la iglesia, a los ancianos y a los diáconos. Ahí ya estaba establecido y sabemos muy bien por 1 Timoteo 3, a partir del versículo 8, los requisitos para diáconos. Pero en nuestro contexto simplemente eran servidores. No sé, la palabra mejor sería inclusive utilizada en el resto del libro de Hechos, o sea, no aparecen diáconos en el libro de Hechos, aunque se nombra varias veces ancianos de iglesias, nunca a diáconos. Entonces, básicamente eran personas que se encargaran de un servicio puntual en esta iglesia. Creo que la aplicación para nosotros acá es evidente. Cada iglesia tiene que tener su liderazgo reconocido por Dios y por los miembros de la iglesia por ser espirituales, con buen testimonio, idóneos para la tarea. En ningún grupo de ancianos, por más eficaz que fuera, por más capaz y versátil que fuera, puede ocuparse de todas las áreas de la iglesia. De hecho, no solo no puede, sino no debe. Las prioridades de los ancianos son sobre todo la preocupación, la dirección y el cuidado en la enseñanza, la parte espiritual de la iglesia y de los hermanos. Las demás tareas fácilmente se pueden delegar a hermanos espirituales con los dones, las capacidades y el testimonio apropiado para llevar adelante estas tareas. El concepto de cuerpo tiene que estar más y más presente. Por lo tanto, una pregunta para todos nosotros: ¿qué lugar ocupas en este maravilloso organismo? Entonces, por un lado tenemos el problema, tenemos las prioridades, tenemos la propuesta que hacen los apóstoles y luego tenemos el producto, el resultado de esta acción. Versículo 7, leemos: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí encontramos 7 consecuencias de un actuar adecuado del liderazgo de la iglesia y una iglesia activa. En primer lugar, crecimiento de la palabra. Claro, ahora los apóstoles tenían todo el tiempo necesario para prepararse, para enseñar. Entonces la palabra crecía, obviamente. Con esto en segundo lugar, se formó la base doctrinal de la iglesia, como Pablo luego dice en Efesios 2:20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas. Y esto es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos sus escritos. En tercer lugar, vemos que el involucramiento adecuado de los dones siempre va a impulsar el crecimiento de la iglesia, hace que la iglesia avance, y justamente con ese fin fueron dados por parte del Espíritu Santo, entonces tenemos que involucrarlos. En cuarto lugar, aunque no lo dice explícitamente, está implícito, la iglesia volvió a tener paz. Se solucionó ese conflicto que se estaba generando. Y bien sabemos que cuando hay paz, Dios puede bendecir. En cambio, cuando se tolera el pecado, cuando se oculta el pecado, cuando hay murmuración por detrás, la obra de Dios, el fruto que Dios quisiera dar, es estorbado. En quinto lugar,
evidentemente se aprendió de este error que habían cometido. Una consecuencia de este conflicto es que desde ahí en más el liderazgo fue muy atento con lo que pasaba con las viudas. Y esto se refleja, por ejemplo, en los escritos de Pablo y de Santiago. Santiago era uno de los ancianos allí de la iglesia, y en Santiago 1:27 dice que justamente la religión pura y sin mácula es tener cuidado de las viudas en sus necesidades. Y Pablo luego hace un pasaje muy largo de más de 10 versículos en 1 Timoteo 5 en cuanto al cuidado de las viudas. Entonces aprendieron una valiosa lección, inclusive a través de un error que se había cometido en esa iglesia. Y luego vemos crecimiento numérico de creyentes. Claro, bien sabemos cómo es el tema de la ley de la siembra y la cosecha. Cuando se siembra poco, se cosecha poco. Y cuando se siembra mucho, bueno, obviamente en líneas generales la probabilidad de la cosecha numerosa también va a estar. Y a eso, a la tarea de los apóstoles todavía se sumó la tarea de Esteban y Felipe, que tuvieron un ministerio arrollador. Y luego vemos incluso conversión de muchos sacerdotes. Y la palabra ahí en el original da la idea que constantemente se estaban convirtiendo sacerdotes. Probablemente esto tenía que ver con lo que ellos vivieron, o varios de ellos vivieron, que tuvieron que atender casos de leprosos que eran curados, tanto en el tiempo de Jesús como seguramente con el tiempo de los apóstoles. Ahí ellos tenían que intervenir especialmente. Antes de eso nunca hubo cura de leprosos en el pueblo de Israel. Desde que se terminó la escritura del Pentateuco, sabemos que María, la hermana de Moisés, lo sufrió por levantarse contra el liderazgo, pero esto fue antes de que se terminara el Pentateuco. Y luego Naamán, pero era sirio, entonces no corría la ley. Y hay 2 capítulos enteros en Levítico que hablan acerca de lo que hay que hacer cuando hay un leproso y luego cuando se cura un leproso, pero esta ley nunca se pudo aplicar porque nunca hubo sanidad. Entonces se había establecido dentro de la cultura judía que recién el Mesías podría sanar leprosos. Entonces, en la mente de los sacerdotes estaba esto: si aparecía un leproso sano, esto tiene que haber sido la tarea del Mesías. Había que averiguar quién lo había sanado. Y eso evidentemente hizo que muchos de los sacerdotes luego se convirtieran. Entonces, concluyendo esta parte, estamos frente al surgimiento de un problema interno de la iglesia que derivó en murmuración, y este problema fue encarado diligentemente, y esto obviamente nos deja un par de enseñanzas: que la falta de organización dentro de una iglesia puede producir conflictos. La responsabilidad principal de los ancianos es velar por las áreas espirituales de la iglesia. Tienen que dedicarle mucho tiempo a la enseñanza y a la oración. Obviamente, para dar una buena enseñanza hay que prepararse. Hay que poner prioridades. La iglesia es la que reconoce a aquellos que son fieles, que cumplen con las características para diferentes funciones de liderazgo. Todos los hermanos deben buscar involucrar sus dones. Y cuidado con la murmuración. Es un peligro terrible que destruye la unidad de la iglesia. Hay que evitarla a toda costa y tener presente que Dios esto lo juzga duramente. Y cuando hay orden, actitudes espirituales, un cuidado amoroso de los miembros de la iglesia, entonces, lógicamente, Dios bendice. Y así llegamos a la segunda parte de este capítulo, a partir del versículo 8. Problemas de adentro y ahora vienen los problemas de afuera. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene y de la Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres
que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acá también vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, el personaje de Esteban. Dado que desde allí, incluyendo todo el capítulo siguiente, algunos versículos del 8, Esteban es el personaje central, se hace un énfasis especial en su descripción. Primero, observemos un poquito, muy superficialmente, las características internas de este hombre. Ya habíamos visto en el versículo 3 las características que tenía que tener en cuanto a que era varón de entre los creyentes a ese día de la iglesia, con un buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y con sabiduría práctica. Y a eso se le añade en el versículo 5 un hombre lleno de fe y también lleno de gracia y de poder, como recién leíamos acá. Entonces, veamos un poquito lo que es la llenura del Espíritu. Obviamente es una persona que le ha dado pleno lugar a que el Espíritu Santo obre en él, quitando todo aquello que no sirve. Era un hombre lleno de fe, en el sentido de confianza. Es esa confianza profunda que sabe que su vida está en las manos de Dios. Una frase que muchas veces mi padre repite frente a circunstancias adversas en la vida. Mira, no hay nada que no haya pasado por las manos de Dios. En otras palabras, Él está al tanto y si permite alguna situación difícil para mi vida, entonces sabe que la puedo soportar y no me va a dejar solo. Él nunca falló y no va a empezar conmigo. Un hombre de fe, de confianza en el Señor. También era un líder lleno de gracia, dice nuestro pasaje. Esto es algo súper maravilloso y tan necesario. No se la creía, no estaba basándose en sus capacidades, conocimiento, en su fuerza o inteligencia. Un líder lleno de gracia es aquel que no se cree nadie ni capaz fuera del obrar del Señor. Obviamente eso de llenura de gracia es algo sobrenatural, no producido por nosotros mismos. Es lo que decía Pablo luego, un hombre sin lugar a duda con muchos conocimientos, líder y muy ilustrado. Él dice que lo que escogió Dios es lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es frente al mundo. Esto eligió Dios, claro. Y luego, frente a una necesidad puntual que estaba pasando, Dios le había dicho, el Señor le había dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando nos creemos fuertes y capaces en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, entonces prescindimos de la gracia de Dios. Pero cuanto más reconozcamos nuestras debilidades, incapacidades, falencia, tanto más se puede hacer visible y efectiva la gracia divina en nuestras vidas. Íntimamente relacionado con la llenura de gracia, también estaba la llenura de poder. ¿Poder de quién? Obviamente no propio, sino poder divino. No conocemos cuáles eran las limitaciones, las debilidades que tenía Esteban. No conocemos nada de esto, pero sabemos que servía en el poder de Dios, no desde sus fuerzas. Por eso contaba con el poder de Dios. Era lo que decía el apóstol Pablo más tarde. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, esa utopía espiritual, ¿no? O sea, humanamente, las personas a veces más débiles son las que más impactan en lo espiritual, porque todo el poder viene del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, todos nosotros. Pero de una forma especial, esto se requiere del liderazgo de la iglesia. Las iglesias necesitan líderes llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de gracia, llenos de poder divino. Y esto luego se va a manifestar en un buen testimonio con los de afuera y la bendición del Señor. Pero no nos olvidemos que estas características deberían tener cada creyente. Entonces vemos características internas, pero también hay características externas.
Para colmo, el ministerio de Esteban estaba avalado por grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el principio de la iglesia esto era muy necesario porque ahora venía un nuevo mensaje, un nuevo concepto, un grupo de personas unido de gentiles y judíos. Y sobre todo para los judíos, entonces era necesario un cambio completo en la mente de ellos para que estos lo aceptaran. Esto tenía que venir avalado con señales y prodigios. Lo hacían los apóstoles y en este caso también Esteban. Y claro, esto hizo que Esteban se volviera muy popular. Además demostraba una sabiduría espiritual cuando predicaba y defendía la fe. Tenía discusiones con los religiosos, con los de la sinagoga, con diferentes sinagogas, pero vencía con sus argumentos espirituales y bíblicos. Y claro, pocas cosas son más molestas para un soberbio que ver que sus argumentos son hechos sánicos. Justamente la humildad se demuestra en reconocer que el otro tiene mejores argumentos o tiene la razón y se la da. Pero la soberbia no soporta esto, entonces siempre va a estar buscando la contra. Entonces tenemos la persona de Esteban. Ahora veamos la persecución a Esteban. Claro, como Esteban evidentemente estaba impactando en esa sociedad por su testimonio, por los prodigios y milagros que hacía, por la forma que predicaba, exponía la palabra y la defendía, era como el ariete dentro del judaísmo religioso. Y claro, se la agarraron con él. Ahora es bien llamativo que se nombren específicamente de dónde surgían los opositores que él tenía. Eran judíos de determinadas sinagogas. En el tiempo allí de los apóstoles había alrededor de 480 sinagogas en Jerusalén mismo, aparte del templo, ¿no? Y en nuestro pasaje se destacan 5 grupos que quizás eran 5 sinagogas o que se reunían, 5 grupos que se reunían en 1 o 2 o 3 sinagogas, sea como fuera, eran 5 grupos que venían de diferentes lugares. Estaban por un lado los libertos, que eran judíos que habían sido llevados a la esclavitud, sobre todo en el tiempo de Pompeyo, en el 63 a.C., había invadido Israel y se había llevado cautivo a muchos judíos, que luego con el tiempo lograron la libertad. Y entonces tanto ellos como sus descendientes fueron llamados los libertos. Y claro, un grupo de ellos se estableció, volvió a Jerusalén, se establecieron allí, hicieron su propia sinagoga. Después estaban los de Cirene, que era del norte de África. También Alejandría, que es de la ciudad en Egipto, allí en la desembocadura del Nilo, judíos desde allí. Cilicia, que era la provincia romana en lo que hoy es Turquía, y ahí estaba la ciudad de Tarso, de donde era originario Saulo de Tarso. Ahora bien, Saulo, de afuera de Israel, entonces evidentemente también es muy, muy probable que se haya congregado en esta sinagoga. Y tuvo las discusiones con Esteban. Y Esteban tenía esas discusiones tan arduas y los dejaba sin argumento. Y como luego encontramos a Saulo participando pasivamente en el apedreamiento de Esteban, es muy lógico suponer que también él frecuentaba esa sinagoga y tuvo que sufrir derrotas teológicas frente a los argumentos de Esteban. Entonces no es casualidad el odio que se manifestó luego en esta persona, en Saulo de Tarso, en la persecución de los cristianos. Alguien que es humillado públicamente, fácilmente es envenenado por el rencor y el odio. Y luego estaban los de Asia, que era la provincia allí frente al mar Egeo, donde se destaca la ciudad de Éfeso. Entonces esas discusiones fueron las que originaron la tercera ola de persecución en Hechos y que daría origen a la etapa en la cual los creyentes empezaban a pagar con su vida su fe en Cristo. Ahora, la estrategia del ataque a Esteban se llevó a cabo con sobornos a personas que atestiguaron mentiras contra él, al igual que lo habían hecho con Jesucristo. Y con el testimonio de 2 que dijeran que había blasfemado, con esto ya alcanzaba para llevar a alguien a la pena de muerte. Ahora, la acusación
que hacían era de que el Señor Jesucristo vendría a destruir el templo y en parte, o sea, era una media verdad, porque seguramente Esteban utilizó las palabras del Señor Jesucristo anticipando la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero para ellos esto era una blasfemia. Obviamente Esteban no había blasfemado a Dios, pero en la cultura judía del momento el templo lo era todo. Cualquiera que amenazaba al templo de forma real o imaginaria, no solo era una ofensa a los sentimientos religiosos de los judíos de allí, sino también una amenaza a su bienestar, a los medios de vida. Ustedes saben que la vida económica en Jerusalén giraba alrededor del negocio en el templo. Entonces, claro, perdían su negocio si Jerusalén o el templo fuera destruido. Cuando se ataca la prosperidad, el dinero, ahí generalmente no hay valores que valgan. Ahí se destruyen las familias. Justo Misha hoy nos contaba de 3 personas con las cuales estuvo hablando hoy, que justo tuvieron tremendos conflictos familiares por tema de dinero. Sí, cuando se ataca el tema, cuando se toca el tema de la plata, ahí ya no hay valores que valgan aún dentro de los religiosos. Y pagaron algunos para llevar a Esteban a la muerte. Y la otra acusación tenía que ver con un cambio de la ley de Moisés. Otra media verdad. Jesús había dicho que él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, y la cumplió, y hasta el punto de tener que morir como culpable por cargar la culpa del mundo entero. Ahora, Esteban seguramente en su mensaje había dicho que ahora no era a través de las obras de la ley que se salvaba, sino simplemente por creer en Jesús. Y claro, esto era en la mirada de estos religiosos otra blasfemia. Entonces vemos, como tantas veces en la historia, que la religión enceguece. En nombre de la religión se siguen realizando las peores atrocidades. ¿Qué diferencia hay con aquellos que realmente tienen una relación profunda con Cristo, no una religión? Y esto es lo que veremos a continuación. Entonces tenemos el personaje de Esteban, tenemos la persecución a Esteban y luego tenemos la presencia de Esteban. Allí el versículo 15, realmente fascinante cómo termina. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como Lucas es el escritor de este libro, seguramente tomó la información del que estuvo presente allí, de Saulo, de Pablo, ¿no? Y Pablo luego cuenta eso, seguramente que este rostro era como de un ángel. Ahora pongámonos un poquito en la situación. Una persona que es arrestada, acusada, calumniada, todo injustamente, ¿cómo estaría frente a sus jueces? Si estaba solito, no había nadie que lo defendiera. Frente al Sanedrín, quizás 70 personas, acusándolo injustamente. Por un lado, podría estar con una bronca tremenda que haría saltar sus ojos y su cara con odio, con rencor, con resentimiento, con bronca. O podría estar todo con miedo, con pánico, frente a una muerte casi segura. Pero ellos veían un rostro como de ángel. Esta mirada llena de paz, mansedumbre y firmeza y poder, como luego se ve en el capítulo que sigue, demostraba un alma que está segura en Dios. No importaba la oposición, no importaban las circunstancias, ni la inminente muerte. Su alma estaba asegurada en el Señor. Y esto se reflejaba en su rostro. No interesaba aún frente a la posibilidad de una muerte atroz. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Como dice un himno que amo, está bien, con mi alma está bien. Era un rostro que reflejaba la gloria de Dios, porque evidentemente pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios, o ya reflejaba la gloria a donde pronto partiría. De hecho, puede hacer una mirada al cielo que vamos a ver luego en el capítulo siguiente. Entonces, para cerrar esta parte tan interesante, con oposición, con persecución, con problemas, con acusaciones, con injusticias. Todo esto nos puede pasar a nosotros también. No sé en cuál circunstancia quizás justo ahora te encuentras.
pero transmitimos esta paz en medio de la tormenta, esta seguridad frente al dolor, esta firmeza a pesar de injusticias, no bronca, resentimiento, esta esperanza incluso frente a la muerte. La clave, ¿cuál es? Y la tenemos en Esteban. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de gracia, un hombre en el cual se manifestaba el poder de Dios. Obviamente, tendría un testimonio que impactaba. Su rostro como el de un ángel. Entonces me pregunto, ¿qué verán los que nos rodean en nosotros? No siempre vamos a estar riéndonos, pero se verá un semblante en paz. ¿Se verá eso en nosotros? Eso depende de cuán cerca estemos del Señor. Ojalá lo estemos, para su gloria. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin
te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado esté.